Bueno, buenas tardes. Voy a compartirles brevemente la clase anterior, que fue visión y entrega y llamado. Es el tercer valor que veremos, que es la visión. Tener una visión amplia, una visión sin límites, una visión que proviene de Dios. En Hechos, Pedro se va a poner en pie luego que el Espíritu Santo desciende y va a declarar esta revelación tan importante. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, Dios quiere desafiarnos a que nunca dejemos de soñar. No es tan importante que constantemente tengamos sueños, que estemos mirando para adelante, que al cerrar nuestros ojos nos atrevamos a creer, diciendo, Señor, te vamos a creer, ¿no? Que podamos ampliar no solo lo que ven nuestros ojos, sino que ir un poquito más allá y confiar en que Dios quiere algo grande para nuestras vidas. Una visión, dice, sin límites. Dice, aquel que posee una visión ilimitada es el que, por ejemplo, estudia en la facultad y anhela que, no sé, que todos sus compañeros ya los ve llegar a la iglesia, está pendiente de a ver a quién le va a hablar. O sea, hay como algo más allá de la facultad y de lo que ven sus ojos, digamos, carnales, ¿no? Sin límites. Dice que Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El recibir el Espíritu Santo va a hacer que nosotros tengamos ese espíritu diferente para poder ser de bendición a otros y ampliar nuestra mente a aquellos que están a nuestro alrededor, ya sea, yo me anoté acá, ¿no? En la facultad, en el barrio, los vecinos, ver llegar en lo espiritual a esas personas a los pies de Jesús. Ahora, ¿qué visión tenemos hoy nosotros, ¿no? Cada uno, no sé en qué situación hoy se encuentra, hace cuánto llegaste al camino del Señor, pero no importa la edad, no importa el tiempo que hayas estado o que estás, sino que lo importante es que recibas de ese espíritu que Dios nos da, que es el Espíritu Santo, que trae algo nuevo, que trae una revelación, que transforma vidas y que no queda en nosotros, sino que el objetivo es ampliar esa visión de que va más allá de lo que nosotros recibimos, sino que podemos empezar a testificar de lo que Dios hizo en mi vida, en la vida de otros, compartiendo de Jesús en cada lugar donde cada uno de nosotros estemos. Yo me anoté acá la visión. ¿Cuál es la visión de la gente que no conoce a Dios, ¿no? Ve sus problemas, ve sus circunstancias, sus adversidades y dice, ¿para qué soñar si mirá mi situación, mirá mi condición? Y lo he escuchado muchas veces, ¿no? Una vez me acuerdo, me viene a la mente en un evangelismo que hice hace mucho, cuando era un poco más joven, me viene ahora a la mente, por eso lo comparto. Estaba en la Villa 1114 y fuimos a hacer un fútbol para los chicos, para las chicas vóley y demás, y cuando me tocó, hacíamos como el entretiempo, cuando terminaban el primer tiempo, digamos, del partido, era nuestro momento clave, ya teníamos todo preparado para poder llegar al corazón de cada adolescente, porque eran adolescentes en ese momento, y llegar con un vaso de jugo, compartir 2 segundos en ese entretiempo, y en ese entretiempo la idea era llevarles la palabra de Jesús al corazón de cada uno de estos adolescentes. Y a mí me acerco a un adolescente, me senté con él, le doy el jugo y le digo, me gustaría saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Y él, su respuesta fue, no tengo sueños, no tengo metas porque mirá dónde vivo, mi papá se tuvo que ir a trabajar a otro país, yo quedé solo con mi mamá. Y me cuenta su realidad. Y su realidad era, no hay otra cosa. Entonces juego al fútbol para entretenerme, para distraerme. Era un adolescente. Entonces ahí entendí que cómo a veces uno se limita por no tener a Jesús en el corazón. Y a mí me impactó porque en ese momento fue el momento, para mí fue una bendición poder llegar a su corazón, poder orar por él y animarlo a que tenga sueños, animarlo a que se proyecte, porque tenía 16 años y uno dice, ¿qué vas a hacer cuando termines el secundario? Y ya tampoco quería seguir en el secundario, o sea, su realidad era fea. Pero qué bueno que nosotros como hijos de Dios
podamos atrevernos a soñar y avanzar y a creer que ese tipo de personas con esas visiones tan limitadas, nosotros las podamos alcanzar con nuestra esperanza, con la fe que Dios pone en nosotros, con ese espíritu diferente que Él pone sobre nosotros. Por eso es importante, como dice la palabra, que ese espíritu que Él derrama sobre nosotros lo podamos recibir cada día en nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo que Él nos renueve permanentemente, que nos llene de su espíritu para que cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que encender esa llama, aquel que está apagado, aquel que no tiene sueños, aquel que no tiene ni siquiera qué voy a hacer porque no tengo una meta clara en mi vida, podamos ser de aquellos que podamos ampliar la visión y podamos alcanzarlo al camino del Señor y pueda animarse a creer, a confiar, a que no está todo perdido con 16 años, sino que por más que su realidad sea triste, podamos animarlo a que pueda confiar en Dios y que en Dios todo es posible, ¿no? Entonces, ver como el águila, ¿no? Acá da un ejemplo de cómo es el águila. Dice, buscaba la definición del águila, y el águila dice que ve mucho más allá que un ser humano y puede ver, pero a no sé cuántos kilómetros, mucho más que nosotros. Y yo pensaba, ¿no? El águila está arriba y puede ver una presa que está acá abajo y tiene un ojo perfecto, diría yo. Pero qué distinto es la diferencia de cómo miramos las cosas, en qué perspectiva la estamos viendo. Si estamos parados acá y vemos el problema, vemos la adversidad, o me planto tomado de la mano de Jesús, mirando desde otro ángulo y creyendo que eso que parece grande es pequeño porque Dios es más grande que ese problema. Cuando yo empiezo a cambiar esa manera de pensar, como hablamos en la anterior clase, esa manera de pensar, y empiezo a creerle a Dios, Dios comienza a hacer algo nuevo en mi vida y comienza a traer sueños, comienza a ampliar mi visión para que yo pueda ser de aquellos que encienda esa visión de ir más allá, de ir sin límites, de no dejarme limitar por lo que hoy mis ojos ven, sino que puedo ir más allá. Recuerdo que hace 2 años atrás, 3 años atrás, en una situación en el trabajo, hubo una persona que me dijo, esto nunca va a pasar. Había pasado una situación en la cual yo estaba hacía como 1 año y medio orando porque la situación era tensa en el trabajo y hasta estuve a punto de irme porque no lo soportaba. Sin embargo, Dios me dio estaba en un culto, Dios me da una palabra y me dice, no te vayas, no huyas, mantenete, resistí, porque Dios está con vos. Y yo me aferré a esa palabra, le creí. Y la persona que en su momento yo la recordaba, ¿no? Que todo el tiempo me decía, es imposible lo que vos pensás, es imposible que esto suceda, no va a pasar. Y sin embargo, después de 1 año y medio, pasó lo que yo anhelé en mi corazón, lo que yo lloré delante de Dios, pero porque me atreví a creer en medio de la adversidad, en medio de las presiones de un trabajo, de una situación X, que me llevaban a que yo baje los brazos. Sin embargo, no dejé que eso me atormentara. Fueron días difíciles, pero siempre me agarré de la mano de Jesús y le creí a Él de que Dios iba a abrir los cielos y iba a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre mi trabajo. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo porque era lo que Él quería para mi vida. Porque si no hubiese sido así, seguramente yo iba a tener otra oportunidad y Dios me iba a dar otra cosa. Pero sin embargo, Dios quiso eso. Y yo agradezco tanto a Dios porque en el momento más crítico no miraba lo que estaba sucediendo alrededor, sino que cuando yo salía del trabajo era orar y llorar y estar en la presencia de Dios. Señor, te creo, confío en tu palabra, no me dejo guiar por lo que dicen mis alrededores, lo que hay en mi alrededor, sino que confío plenamente en Dios, y Dios lo hizo. Entonces, todo comienza por un sueño. El sueño que vos tengas dentro de tu corazón, ponelo delante de Dios, ponelo en su presencia. Yo ahí me anoté, dice, la iglesia comenzó con un sueño, y ustedes van a ver cómo fue el sueño de Catedral de la Fe. No sé si ustedes saben la historia, la voy a leer un poquito porque no quiero perder ningún detalle. Dice,
Nuestra iglesia Catedral de la Fe comenzó por un sueño. En una estación de ahí de primera junta, dice, nuestro pastor empezó con una campaña con 170 sillas plegables, ¿no? Dice, y en el lapso de 5 meses se hacían todos los días reuniones, dice, pero todos los días se improvisaba una pequeña plataforma, un equipo casero de iluminación que permitían que se pudiera predicar la palabra todas las noches. Dice, durante la primera noche, una noche de lluvia, entró la duda acerca si hacer esa reunión porque estaba medio lloviendo. Pero teníamos un sueño y el pastor cerraba los ojos y sin conocerlas podía ver a las almas que Dios iba a traer en diferentes lugares, de diferentes situaciones, pasados y antecedentes. Era la convicción de que Dios lo iba a hacer. En la primera noche, bajo la lluvia, las personas comenzaron a venir. Dice, pero lo más impactante fue ver llegar a una mamá con su hijo que no paraba de llorar y que como pudo comenzó a contar lo que le estaba pasando. Ella decía que estaba en las vías del tren con su hijo, y lo leo porque no quiero perder ningún detalle, ¿no? Él estaba y a punto de matarse. Dice, pero había tenido una vida llena de ingratitud, de dolor, de rechazo, pero de repente el nene comenzó a escuchar la música y le insistió en que pudiéramos ir donde estaba esa música, y así llegaron ahí a primera junta. Esta mujer decía, y esta noche he aceptado a Jesús, mi vida ha cambiado, ahora hay un propósito y hay un sentido. Dice, hoy somos miles, ¿no? Hoy en la iglesia somos miles en Catedral de la Fe, pero hubo alguien que se animó a soñar, que perseveró en oración, que le creyó a Dios, y me quedo con una palabrita que quizás te pueda animar un montón, y que es la convicción. Él tenía la convicción de que Dios lo iba a hacer, y qué importante es tener esa convicción, que es como dice la Biblia, ¿no? Es la convicción de lo que no se ve, y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y él no estaba viendo, estaba lloviendo, el día era contrario a lo que uno quiere para poder hacer la reunión, sin embargo, había que hacerlo, había un propósito, había almas que están necesitadas y ahí había un sueño. Hoy hay una iglesia que se prepara constantemente, trabajando en diferentes equipos, trabajando en las calles, trabajando en diferentes lugares, con jóvenes, con adolescentes, con gente que tiene la convicción y va sin límites. No va por lo que ve, sino por lo que Dios quiere hacer en esos lugares. Entonces, cada uno que hoy pueda confiar, que cada uno pueda pensar en su corazón, y que hoy te vuelvo a hacer esta pregunta: ¿qué visión estás teniendo hoy? Y te animo a que, si tu visión era chiquita, hoy te animes a ampliar tu visión, a poner eso en manos de Dios y poner ese sueño, esa meta, ese proyecto, eso que vos creías que ya no tenía sentido, ponerlo en las manos de Dios, y Dios va a hacer su voluntad, Dios va a hacer su obra en su tiempo. Eso es lo fundamental con respecto a la visión, una visión sin límites. También quiero acotar a esto del águila, que puede ver muy lejos. Yo siempre digo, si bien yo todavía no he viajado en avión, pero bueno, hoy me tocó despedir a mi hijo que se iba en avión, y pensaba, ¿no?, que la vista desde un avión no es la misma que yo estando acá abajo, ¿no?, en la tierra. Y veía que desde un avión ellos nos ven chiquitos a nosotros, ¿no? Y creo que esa debe ser nuestra idea, de plantarnos ante las situaciones y no ver al problema, sino que plantarnos en Dios, que tenemos un Dios grande y que quiere que veamos que eso se va a solucionar, que eso va a prosperar, que Dios va a abrir el camino, y que aun cuando vengan situaciones que te digan que no dejes de confiar y no dejes de creer en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso con respecto a la visión, ¿no?, de poder confiar en un Dios grande, fundamental. Yo no tengo un Dios chiquito, tengo un Dios grande, un Dios bueno, que me ama y que siempre va a querer lo mejor. Creer, soñar, y soñar que lo voy a ver.
a veces parece que no llega, pero te puedo asegurar que Dios es muy fiel y hace las cosas tan perfectas que las hace en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos, sino que en el tiempo que Él quiere. Amén. El otro tema es, bueno, eso es el tema de visión. Y el otro tema, que va relacionado todo, obviamente, es el momento de la entrega y el llamado al nuevo. Ustedes vieron que cada reunión, cada culto, llega un momento en donde se llama a las personas que han venido por primera vez, que por ahí están apartadas o que vienen de visita a nuestra iglesia, y se hace el llamado, ¿no? Y es importante, dice, que sepamos y que les hagamos ver ciertas cosas como bases. El pastor invita a que pasen adelante. Una vez que están adelante, se los invita a la sala donde ahí están los consolidadores esperando para poder tener un contacto con la persona, para ver cómo es que llegó, cuál es su situación. Y ahí empezamos toda esa tarea de poder consolidar a la persona, conocerla y poder orar por ellos. Para esto también es importante, primero, orar, que ellos sepan qué es importante, ¿no? El orar, el leer la Biblia, el congregarse, el asistir a una célula, el testificar a otros y asistir a un encuentro, ¿no? Son pasos que van a ir ocurriendo a medida que la persona se va afirmando en el camino, que es fundamental. Otras dos cosas importantes es saber, bueno, cuál es su situación y estar atentos para poder tener un contacto. ¿Cómo tengo un contacto? A través de un teléfono celular donde yo le pueda mandar un mensajito a la persona y empezar a establecer un contacto con la persona, a ver cómo le fue en la semana, y a partir de ahí comienzo a hacer como el contacto con la persona hasta que vuelva a llegar a la iglesia y pueda venir hasta que la persona se afirme en el camino de Jesús. Lo importante de esto es, yo me anoté acá con respecto a la entrega del llamado, dice: el proceso de consolidación en la práctica se inicia cuando se invita a las personas por primera vez o que nos visitan. En ese instante los consolidadores deberán dirigirse al salón, que es lo que les contaba recién, para poder tomar sus datos. Es importante que cuando uno toma los datos sean volver a repetir, por ejemplo, el celular, porque muchas veces el celular se da mal o se entiende mal el número y después es difícil conectarse con la persona. Obviamente que si la persona vino de visita, nada, queda en una oración con ellos y nada más, porque ya están en otra iglesia. Pero si no lo estuvieran, o si están apartados o están heridos por situaciones que han vivido en otros lugares, ahí estamos atentos a ellos también para poder establecer un contacto de conexión. Qué lindo es saber que en esta entrega, en este momento, en ese paso tan importante que ellos dan de pasar adelante, que no es fácil, porque mucha gente por ahí viene y no ha pasado adelante por vergüenza, porque les da temor, pero aquellos que se animaron a dar ese paso, yo creo que es fundamental en la vida de ellos, y nosotros tenemos que estar ahí para acompañarlos y poder orar por ellos. No me quiero olvidar de nada, pero es importante cómo debo preparar esa llamada en la semana después de que llegó a la iglesia, ¿no? En oración, orar por la persona, estar orando por la persona que la voy a llamar, buscando un sitio apropiado en el caso de que quiera acceder a tomar un cafecito antes de la reunión, como para poder ir juntos, planificando con tiempo, ¿no? Repasando cómo es su nombre, todo, recordando qué fue lo que le pasó, para volver a hacer un llamado y estar en contacto con la persona. Bueno, habla de eso y como último, dice mostrar a los alumnos una tarjeta de consolidación. Bueno, eso es cuando a veces tienen como una identificación de la iglesia, y estar evaluando la condición espiritual, preguntarle qué le pareció la reunión, cómo vio la reunión, qué le pareció, y tratar de, en lo posible, en una segunda llamada, ver si hay la posibilidad de que quiera asistir a una célula, ser parte de una célula, o quiera volver el próximo sábado y poder por lo menos encontrarlos en la puerta y poder darles la bienvenida nuevamente de que llegó a la iglesia. Y esa es la manera de poder entregarse. Pero no me quiero ir de foco,
y voy a hacer un resumen de esta entrega total. Es una entrega de esfuerzo, ¿no? Que no estoy mirando lo mío, sino que estoy mirando qué le pasa al otro. Voy a mencionar el texto de 2 de Corintios 12, 14 y 15, fundamental, poder dar todo y poder dar de nuestro tiempo para con el otro, ¿no? Creo que es un trabajo continuo. Yo me anoté algunas pequeñas cosas, pero es más que nada para remarcar, ¿no? Que a veces esto requiere de esfuerzo, de una posición de liderazgo, de una mayor entrega, porque no estás pensando en vos, sino que estás pensando en la otra persona ya, y estás dedicando ese tiempo a esa persona que te va a estar escuchando. Así que te animo a que con estas 2 clases espero hayan sido de bendición para tu vida, y nos estamos viendo este martes en la próxima reunión. Dios te bendiga.